Ya. Ya, muy buenas tardes a todos. El día de hoy me toca exponer el tema de cólera y EDA, enfermedad diarreica aguda. El expositor soy yo, Galvez Olivas Anderson Pelé, junto con el director académico de Espacio Médico, el doctor Espinosa Colonia David Ronaldo. Bueno, vamos a ver el índice. En estas pautas es donde yo me voy a basar. Por ejemplo, en la definición, donde vamos a definir qué es el cólera y su posible agente causal, la epidemiología a nivel nacional y mundial, la etiología, como recalcamos, el agente causal y los factores de riesgos asociados, ¿no? También vamos a hablar un poco de la fisiopatología o la patogenia de la enfermedad de cólera y también vamos a hablar de los factores de virulencia del virus cólera. Las manifestaciones clínicas del cólera, un diagnóstico confirmatorio y diagnóstico de pruebas rápidas para poder diagnosticar el cólera, el tratamiento a través de fármacos, inclusive una vacuna oral, y un rol de preguntas para poder, más que todo, complementar nuestro aprendizaje. Estos son los artículos de donde yo me basé: epidemiología del cólera, patogenia, microorganismo, y ahí van a estar los DOI para que puedan investigar un poquito más de ello. En primera, una pequeña definición. ¿Qué es el cólera? El cólera va a ser una enfermedad infecciosa. Más que todo va a estar caracterizada por una diarrea intensa y una deshidratación. Eso es prácticamente lo que tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Ahora, esta enfermedad infecciosa de tipo aguda va a ser causada por una bacteria gram negativa del Vibrio cholerae. Esta bacteria gram negativa va a tener distintos factores de virulencia que van a generar daño a nivel entérico, se puede decir, ¿no? O a nivel del intestino delgado. ¿A qué nivel? A las células entéricas del intestino delgado. Esta enfermedad se puede transmitir a través de vía fecal oral y se encuentra asociado más que todo al consumo de aguas o alimentos contaminados. O sea, ya sea en los aguas de depósitos o alimentos y verduras, ¿cómo se dice? Verduras mal cocidas o mariscos mal cocidos, en todos ellos que han sido contaminados por el virus, disculpen, por la bacteria del cólera, van a estar, se puede transmitir esta enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los biotipos del cólera? Hay un biotipo clásico y hay un biotipo TOR. El biotipo TOR va a ser más resistente que el biotipo clásico, ¿no? Va a tener algunos factores de virulencia, algunas características más que le van a generar una resistencia extra que el biotipo clásico. Ahora, los serotipos que hemos sido asociados han sido los serotipos tóxicos, o bueno, los serotipos toxigénicos, el O1 y el O139. Obviamente que van a haber otros serotipos, sin embargo, estos otros serotipos no han generado una enfermedad, o bueno, han sido manipulados por el ser humano también, ¿no? Ahora, hablemos un poquito del virus Chagas. El virus Chagas, como vuelvo a recalcar, va a ser una bacteria gram negativa. Sin embargo, como es forma de vibrio, o bueno, es el género vibrio, va a tener una forma de comilla, una coma, o se puede decir como un bacilo, pero curvado, ¿no? Ya, esta forma de coma va a presentar solamente un solo flagelo, prácticamente en la parte del polo, lo que le va a referir a una motilidad. Esa motilidad va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a esta motilidad y a través de otros factores de virulencia, esta bacteria va a poder colonizarse y generar biofilms o biopelículas para poder resistir a los ambientes extremos, ¿no? Ahora también podemos recalcar que otra característica de la bacteria va a ser que esta bacteria o el virus cholera va a ser prácticamente oxidasa positiva. O sea que va a tener unas enzimas que van a reaccionar con la prueba de oxidasa, entre otros, ¿no? Ahora, vamos a la epidemiología. A nivel mundial, prácticamente han habido 7 pandemias del cólera, ¿ya? De las cuales 6 pandemias han sido asociadas al serotipo O1 y la última pandemia ha sido asociada al biotipo TOR. Más que todo, las seis pandemias anteriores han sido asociadas al biotipo clásico, ¿no? Y el último ha sido asociado al biotipo TOR. A nivel mundial, durante los siglos XIX y XX, la enfermedad se propagó globalmente más allá de Asia, 7 veces conocidas como pandemias del cólera, ¿no? La primera inició en 1817 y las pandemias posteriores comenzaron en 1829, 1852, 1863, 1881, 1889, 1896, siendo esta última que no ha sido por el biotipo clásico, sino que ha sido por el biotipo TOR, con el serotipo O1, ¿no? Generando una mayor persistencia hasta el presente.
Ahora, si hablamos en la actualidad, más que todo en los 2017, se notificaron, según la OMS, 1,2 millones de casos de cólera y 5.654 muertos en todo nivel mundial. Y Yemen representó el 84% de todos los 5.654 muertes y el 41% de los casos atribuidos a muertes del cólera, respectivamente, ¿no? Ahora, la séptima pandemia de cólera llegó a África en los años 70 y se propagó rápidamente en donde donde el número total de los casos de cólera y muertes notificados oficialmente a la OMS desde África en el 2017 fue de 179.835 y 3.220 respectivamente. Ahora, ¿qué podemos decir también? Prácticamente esta enfermedad endémica, más que todo en las regiones de África y prácticamente en las regiones del sur de Asia, y partes de Latinoamérica, porque también ha propagado en Latinoamérica, luego vamos a ver eso un poco, porque a nivel de Perú llegó en 1991, siendo una de las epidemias más mortales para Perú, porque no sabíamos cómo diagnosticar el cólera y no sabíamos cómo tratarlo, ¿no? Ya. Eh, Estos prácticamente los biotipos de esta enfermedad, más que todo, van a estar asociados con frecuentes creces de un sistema sanitario, ¿no? Por lo general está más relacionado al sistema sanitario del país. En ese tiempo, prácticamente en 1800, 1900 no tenían un buen sistema sanitario todos estos países. Es por eso que el cólera tuvo un mayor impacto en estos países, ¿no? Y la pandemia se generaron ahí. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Por qué no hay muchos casos de cólera? Porque se han implementado nuevos sistemas sanitarios, nuevos sistemas de salud y no hay un sistema sanitario deficiente, sino que ya más actualizado y todo ello. Ahora, esto hace que el cólera no sea tan virulento como antes, ¿no? O sea, si bien es cierto, puede tener un grado de patogenicidad muy alto, sin embargo, con las prevenciones adecuadas, ha disminuido su grado de virulencia. Y es más, podemos decir que en Perú, en la actualidad, los casos de cólera son muy, pero muy poco frecuentes. Acá podemos ver, según esta tabla, cómo va yendo, ¿no? En los años y cómo las regiones de África y las Américas han ido influyendo, ¿no? Por ejemplo, en 1991, como vuelvo a recalcar, podemos ver que en América hubo prácticamente un gran índice, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1991 también afectó a Perú y no solamente a Perú, sino a los otros países, ¿no? Ya sea como México, Brasil y Chile, ¿no? Entre otros. Esta epidemia, o bueno, pandemia de la cólera, ¿no? Donde generó una gran tasa de mortalidad, porque no sabíamos cómo tratar, ¿no? Y teníamos un sistema sanitario deficiente también, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de personas que utilizaban aguas empozadas o comían mariscos o verduras un poco cocidas o mal cocidas, según ellos frescos, ¿no? Prácticamente se enfermaban porque prácticamente lo que consumían ya se encontraba contaminado, ¿no? Y no solamente ello, podemos ver que en Asia, en 2017, la tasa del cólera aumentó. Sin embargo, la cantidad de muertes no fue tanta como se podía esperar, ¿no? Pero la incidencia del cólera en Asia en el 2017 sí fue muy alta, de 1,2 millones llegó, ¿no? Ahora, a nivel nacional, en el Perú, la epidemia de la cólera ocurre en la costa norte en 1991, ya sea en los departamentos más afectados como Ancash, Piura y Lima, ¿no? De casi en forma simultánea. Frente a estos casos de cólera reportados, por ejemplo, en Haití, República Dominicana, Cuba y últimamente en México, el Ministerio de Salud de MINSA, esto es más reciente más que todo, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud, o EPS, informaron que hoy en día en nuestro país, o sea, el Perú, ya no existen casos de esta enfermedad, pero frente al riesgo de que estos lleguen a otros países, anunciaron que se está adoptando medidas de prevención. Ahora, acá podemos ver en esta imagen es prácticamente de la cólera del 1991, donde la cantidad de índice o la tasa fue demasiado alta. ¿Por qué? Porque no contábamos con un sistema sanitario. Más que todo, para prevenir esta enfermedad, se podría decir que con un buen sistema sanitario y una buena manipulación de nuestros alimentos, podemos generar una menor incidencia de esta enfermedad, ¿no? Ahora, en 1991, estas enfermedades eran o bueno, estos departamentos fueron los más afectados, ¿no? Entre ellos, Piura, Ancash, Lima y Callao, ¿no? Ahora, vamos un poco con la etiología. Como vuelvo a recalcar, el agente causal es el Virus Cholerae. Yo me he dicho algunas de sus características, por ejemplo, como su forma de comilla o que solamente tiene un flagelo en un polo, que eso le va a generar una motilidad extra. Y con los factores de virulencia necesarios va a formar biopelículas o biofilms, que le va a generar mayor resistencia a los ambientes extremos, ¿no?
para que no se pueda degradar. Inclusive tiene factores de virulencia que lo pueden volver resistente y pueden favorecer su ambiente acuático, ¿no? Es por ello que ellos son más que todo sobreviven en un ambiente de aguas o pozos contaminados. También se ha visto que en los mariscos podemos encontrar el vibrio chelera, por ejemplo, en donde podemos encontrarlo en superficie de aguas o aguas en pozos contaminadas, en los mariscos, en las frutas y verduras e inclusive en los granos de arroz. Por ejemplo, más que todo arroz, mijo, eso fue en el país de Asia. En el país de Asia, por lo general, no se sabía antes, sin embargo, encontraron que el cólera o el virus cholera podía reproducirse en los granos de arroz o los arroz emposados o envasados que utilizaban para hacer sushi o para hacer otros platos típicos de ahí, ¿no? Y podían encontrar que se enfermaban o pacientes con enfermedad del cólera. ¿Por qué? Porque ya estaban contaminados esos alimentos. Ahora, los factores de riesgos en esta enfermedad prácticamente son las malas condiciones de la higiene, una reducción o falta de ácido gástrico, y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente el virus HLR va a tolerar hasta un pH de 6 como máximo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un déficit de ácido gástrico o nuestro ácido gástrico una hipoacidemia gástrica, se podría decir, ¿no? El virus HLR va a tener mayor capacidad para poder ingresar a nivel del intestino y poder generar su enfermedad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de exposición al hogar, podemos hablar de prácticamente exposición a ambientes donde podemos encontrar el cólera, como en el caso de las casas que presentan aguas emposadas, entre otros, ¿no? O pacientes que tienen ya la enfermedad y nos pueden contagiar, ¿no? Ya sea por un mal cuidado, un mal lavado de manos. Por ejemplo, los pacientes que tienen virus cholera o el mal del cólera, prácticamente se caracterizan por dos cosas. Una diarrea profusa y deshidratación. Ahora, también se ha encontrado un caso donde es más prevalente pacientes con grupo sanguíneo O que pacientes con otro grupo sanguíneo de sangre. Y este caso ha sido o sea, es un poco polémico, se podría decir, ¿no? Porque influyen muchas situaciones acá. Ya sea porque a nivel mundial hay mucha más cantidad de personas con grupo sanguíneo o también por otros factores entre ellos, ¿no? Y también los granos de arroz, mijo y etcétera. Acá podemos ver un poco sobre cómo es el virus Chaleré. Por ejemplo, el virus Chaleré va a estar clasificado, ¿no? En serogrupos o serotipos que producen la toxina colérica. Entre ellos encontramos al O1 y el O139 y los que no producen la toxina colérica. Ahora, ¿por qué producen la toxina colérica y no producen la toxina colérica? El factor de virulencia más importante para el virus Chaleré va a ser su toxina colérica. Es por esto que a nosotros nos genera la enfermedad, ¿no? Nos genera la diarrea profusa y la deshidratación, es la toxina colérica. Si el virus no presenta eso, entonces prácticamente se puede decir que es un virus que puede ser atenuado o nuestro sistema inmune responde de una forma mucho más óptima que con la toxina colérica. Ahora, entre los serogrupos 0,1 y 0,139 podemos encontrar los biotipos clásico y el torno, y en el 0,139 encontramos al bengal y al calcuta. Entre los serotipos del TOR también podemos encontrar el serotipo Ogawa, Inaba e Hikojima. Estas cepas más que todo las últimas van a ser más que todo epidémicas, o sea que usualmente van a estar asociadas con brotes de gran envergadura. Sin embargo, las cepas no epidémicas, como los que no son, por ejemplo, el O2 o el O140, los que no son epidémicas, usualmente van a estar asociados con casos mucho más esporádicos, ¿no? Y eso sería una pequeña diferencia en la clasificación de los Vibrio-Cholera, ya sea por sus serogrupos, por la toxina colérica o los que no producen toxina colérica. Ahora, en la parte de fisiopatología, antes que llegue yo, voy a explicar un poco los factores de virulencia o las características del por qué esta toxina va a ser muy, pero muy patogénica y va a generar bastante daño a nivel del organismo. Uno, más que todo va a ser por la toxina colérica como tal. Esta toxina colérica va a tener dos subunidades, o va a estar unida, ¿no? Entre ellas, ¿no? La subunidad A y la subunidad B.
Ahora, ¿qué hace la subunidad A? Lo que va a hacer la subunidad va a estimular la producción de la enzima adenil ciclasa o adenilato ciclasa. Esta enzima adenilato ciclasa lo que va a hacer es metabolizar, ¿no? Metabolizar el ATP del ambiente a AMP cíclico y luego va a seguir una siguiente ruta donde se va a perder la cantidad de electrolitos a nivel entérico porque estamos hablando de los enterocitos. Recuerden esto, el cólera va a actuar a nivel de los enterocitos, a nivel del duodeno y yeyuno. Inclusive puede llegar a salir, pero más que todo en duodeno y yeyuno encontramos, ¿no? Y va a actuar a nivel de esos enterocitos, generando un cambio, ¿no? A nivel de los canales iónicos, prácticamente liberando cloro y otros electrolitos más. Es por eso que se genera una deshidratación tremenda y una diarrea profusa, porque recordemos que cuando se libera cloro, también se van a liberar otros electrolitos como sodio y potasio, ¿no? Entre otros. Y además recordemos que el agua va a perseguir siempre el sodio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un sodio liberado en un ambiente extracelular, el agua lo que va a hacer es va a tender a salir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no reabsorbemos el sodio? Entonces el agua tampoco no se reabsorbe. Y si no se reabsorbe, entonces nuestras secreciones, ¿cómo son? Líquidas. Es por eso que la subunidad A de la toxina colérica va a ser muy importante por la estimulación o bueno, la estimulación de la producción de la enzima de nitrato ciclasa, ¿no? Ahora, ¿qué es la subunidad B o de la toxina colérica? La subunidad B de la toxina colérica lo que va a hacer es unirse a los receptores del gangliósido, o bueno, GM1 más que todo, en las células epiteliales de la mucosa intestinal, ¿no? Esta unión lo que va a hacer es permitir que la toxina A pase y estimule a la adenilato ciclasa para poder degradar y metabolizar el ATP y convertirlo en ATP y seguir todo ese proceso. No, de ATP a AMP cíclico y seguir todo ese proceso. Disculpe. Ahora, el pili corregulado por toxina va a trabajar de mano con la motilidad que presenta el flagelo. ¿Por qué? Porque va a generar un factor de colonización y receptor para el CTX. Y ahora, la motilidad del flagelo que presenta también va a colonizar a nivel intestinal. O sea, estos dos van a ser, prácticamente van a producir los biofilms para generar un poco de resistencia y para así generar una mayor patogenicidad a nivel de entérico, ¿no? Ahora también encontramos a la neuraminidasa. La neuraminidasa va a tener algunas funciones como la remoción de residuos ácidos del salicílico como una de las más importantes y también lo que va a hacer es escindir las moléculas de mucina, ¿no? Desde la célula intestinal exponiéndolos a prácticamente los receptores del gangliósido GM1 y va a actuar sobre los gangliósidos de alto orden, ¿no? Donde los convierte en gangliósidos GM1. Ahora, el mecanismo de acción es por ejemplo, exponer el GM1 y el receptor esencial de la toxina colérica. Ahora también, ¿qué va a hacer la hemaglutinina proteasa? La hemaglutinina proteasa lo que va a hacer es prácticamente a nivel de las metaloproteasas, genera una acción sobre las proteínas asociadas a las zonas ocloides. Van a haber dos tipos de proteínas más, que va a ser la SOX, o bueno, la SOT, ZOT, que es la toxina, bueno, van a ser toxinas, ¿no? La toxina de la zona ocloide, que va a generar prácticamente una mayor permeabilidad intestinal. Y va a haber otra toxina que va a ser la enterotoxina accesoria, ¿no? Esa enterotoxina accesoria lo que va a generar es mayor secreción. Y esas dos van a generar un mayor factor de virulencia, se podría decir, ¿no? Porque uno está generando una permeabilidad intestinal, entonces ya sea que van a salir los electrolitos y la otra toxina va a generar mucho mayores secreciones. Es por eso que la diarrea, o sea, la diarrea como tal va a ser profusa, ¿no? Y va a generar una mayor deshidratación en el paciente. Por ejemplo, la hemaglutinina proteasa va a perturbar la barrera paracelular en los cultivos de las células del epitelio intestinal. Ya hemos recalcado la motilidad y vamos a hablar de la toxina multifuncional autoprocesada RTX del virus caudal. ¿Qué hace esta toxina? Va a inactivar los canales de GTPasa pequeñas y entrecruzamientos covalentes de los monómeros de actina. Esto lo que va a generar es prácticamente va a irrumpir al citoesqueleto o va a generarle fallas al citoesqueleto, generando prácticamente falla celular y un reordenamiento celular, ¿no? O redondeamiento celular. Ahora, las hemolicinas. Las hemolicinas no están presentes en todas las bacterias o todas las cepas de virus cholera, solamente en algunas, prácticamente las del biotipo TOR van a estar más presentes en el biotipo TOR. ¿Por qué? Porque las hemolicinas van a tener propiedades de generar también lisis celular. Activan prácticamente a nivel de los oligos del HILA, van a inducir a los TLR2 generar una ruta inmunológica donde se van a liberar expresiones de inmunoglobulina M e inmunoglobulina A, ¿no?
Estos van a actuar como sistema de defensa. ¿El por qué? Porque se está generando un daño de unicelular, ¿no? Donde va a actuar la ruta inmunológica, ¿no? Por ejemplo, entra el virus y va a activar un sistema de citoquinas proinflamatorias, donde van a inducir también la activación del TLR2, donde van a activar el sistema humoral, los linfocitos B, y donde van a generar las inmunoglobulinas, ¿no? En este caso, las inmunoglobulinas A, porque van a estar a nivel de las secreciones intestinales, y las inmunoglobulinas M como primer mecanismo de defensa, ¿no? No, disculpen, como primera respuesta humoral. Los IgM. Ahora, también no solamente va a actuar a ese nivel, sino que a nivel de los monómeros del HLA van a inducir a la ruta de las caspasas, ¿no? Las caspasas 9 y las caspasas 3. Estas que van a producir lisis celular, vacuolización y un incremento de la apoptosis a nivel de las células del epitelio intestinal. Esto es lo que va a generar la ruta de las caspasas. Ahora, también tenemos estos dos últimos factores que van a ser la hemaglutinina manosensible, donde va a activar al pilus del tipo 4, donde va a generar adherencia a superficies abióticas. Esto lo que va a generar es más que todo para que la bacteria pueda sobrevivir, ¿no? Ya sea en ambientes acuáticos o en formación de biopelículas también, ¿no? La toxina Cholix prácticamente va a generar también a una supervivencia a nivel acuático, o sea, van a trabajar estos dos últimos de mano para que pueda sobrevivir a niveles acuáticos, ya sea, por ejemplo, en las playas se puede decir, por ejemplo, cuando han captado los mariscos o en las aguas empozadas también, ¿no? Van a formar como un pequeño microorganismo, así como los zooplancton, se podría decir. Igualito van a trabajar ellos. Ahora vamos a la fisiopatología como tal. Acá podemos ver prácticamente la subunidad de la toxina colérica o la toxina del cólera. Podemos ver la subunidad B, que prácticamente se van a unir al gangliósido GM1. Esta unión lo que va a generar es o va a permitir que la subunidad alfa ingrese. ¿Qué pasa cuando la subunidad alfa va a ingresar? Va a activarse a nivel va a activar a enilato ciclasa, y esta activación lo que va a generar es que esta enilato ciclasa genere del ATP a AMP. ¿Sí? Y este AMP va a activar siguientes rutas. Va a activar las rutas eh, acá está. Va a activar las rutas para la posterior liberación de los electrolitos, ¿no? Por ejemplo, en una diarrea secretora producida por el cólera, podemos encontrar que una malabsorción de nutrientes por el bloqueo del mecanismo de cotransporte de sodio. ¿El por qué? Primero lo que vamos a hacer es lo que ya hemos explicado, la toxina colérica se va a acoplar al GM1, lo que va a excitar a la enilato ciclasa, ¿no? Esta va a convertir el ATP en AMP. Esto se debe también por la producción de encefalinas, que las encefalinas prácticamente van a inhibir esto. Sin embargo, cuando hay una mayor excitación, lo que se genera es mayor producción de AMP, ¿no? Y este AMP va a actuar a nivel de los canales iónicos, de sodio y potasio. Pero como hay una mayor activación, lo que va a generar es una falla. Y esa falla va a alterar estos canales, y lo que va a generar es, va a actuar también a nivel de otro receptor que es el CTRF, donde se va a liberar cloro. Y esta liberación de cloro va a generar también mayor liberación, o bueno, no va a poder que el sodio se reabsorba, o no va a hacer que el sodio se llegue a reabsorber por los canales iónicos, y va a generar una mala reabsorción de sodio, donde si no se reabsorbe el sodio no va a entrar el agua consumido, entonces va a generar a nivel de los enterocitos que no se reabsorba sodio, se genera una mayor secreción, y se genera también liberación de agua, ¿no? Y no solamente ello, también por la falla de los canales iónicos de sodio y potasio, el potasio también va a tender a salir a nivel de la velocidad intestinal. Es por eso que cuando se da la deshidratación a nivel colérico, no solamente perdemos cloro y solo potasio, ¿no? Sino que también perdemos sodio y algunos electrolitos más. Acá podemos ver un poco más sobre lo que he explicado. Por ejemplo, de la ruta del aumenta el adenosín monofosfato o el AMP cíclico, donde va a activar a las proteínas quinasas A, donde van a actuar a nivel del CFTR, y estas van a liberar cloro, ¿no? Y como les digo, no solamente se libera cloro, sino que se libera otros electrolitos más, como el bicarbonato, potasio, sodio recuerden, sale sodio y el agua lo tiende a seguir, ¿no? No puedo absorber agua o no puedo reabsorber agua si no se reabsorbe el sodio.
Y acá sería lo mismo, ¿no? La toxina A, la toxina B ingresa al GM1, o bueno, se une y esta unión va a permitir que la toxina A entre, ¿no? La toxina A entra a nivel de retículo endoplasmático, va a salir, se va a unir a un receptor, ARF va a formar un complejo y este complejo va a activar a las proteínas G y esta proteína G va a activar a la enilato ciclasa y toda esta ruta, ¿sí? Para generar la posterior diarrea y deshidratación del paciente. Vamos a retroceder un poco. Ahora, no solamente ello, a nivel colérico, por ejemplo, cuando se genera esto, o bueno, cuando la toxina colérica viene, entra, van a haber algunas rutas inmunológicas. Por ejemplo, las citoquinas proinflamatorias van a intentar actuar. Sin embargo, su respuesta va a ser un poco tardía, ¿no? Y algunas cepas de ellas, por ejemplo, los macrófagos que van a intentar degradarlo, porque recordemos que la inmunidad innata va a actuar primero, ¿no? Por ejemplo, las células dendríticas y los macrófagos van a intentar fagocitar a la bacteria del cólera. Sin embargo, la bacteria del cólera tiene, ya ustedes han visto, tiene bastantes factores de virulencia que van a permitir que ésta resista la fagocitosis y pueda escaparse, ¿no? O no pueda ser dañada, ¿no? No pueda ser fagocitada correctamente. Es por eso que esta bacteria puede generar un alto grado de patogenicidad una vez dentro del organismo. Y también recordemos que tiene que haber ambientes necesarios, ¿no? Por ejemplo, una disminución del ácido gástrico para que la bacteria no sea afectada, porque si el pH disminuye de 6, la bacteria posteriormente muere, ¿no? Algunas manifestaciones clínicas van a ser diarrea acuosa profusa, como siendo lo más importante, los vómitos recurrentes también, la deshidratación grave. También, como perdemos deshidratación, vamos a perder electrolitos. Entre ellos también vamos a perder electrolitos de calcio y potasio, ¿no? Generando calambres musculares. Ahora, el shock hipovolémico también se va a generar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una pérdida demasiada de prácticamente electrolitos y agua, vamos a tener un daño multiorgánico. Y ese daño multiorgánico va a generar una disminución de la perfusión a nivel de los órganos. Y ese nivel de la perfusión de los órganos, poco a poco va a generar una disminución de la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una disminución de la presión arterial y no genera una buena oxigenación a nivel sistémica? Bueno, podemos hablar de un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, en cuadros clínicos demasiado graves de diarrea, o bueno, de diarrea entérica, bueno, disculpen, del cólera, podemos hablar que puede generar shock hipovolémico. Y sí, pues, ya sabemos por qué, ¿no? Porque la deshidratación, la pérdida de electrolitos como calcio y potasio pueden generar ello. Ahora, también puede generar oliguria o anuria, claro, porque prácticamente los riñones no están reabsorbiendo bien, porque no reabsorben a nivel primero, no se da la absorción de sodio, y no si no se da una buena absorción, no se puede dar una buena restitución tampoco, ¿no? Entonces puede generar una oliguria, inclusive puede generar anuria, en algunos casos, ¿no? Sobre el cólera. Ahora pasando al diagnóstico. El diagnóstico clínico, más que todo de la enfermedad del cólera, más que todo es verificar primero los síntomas del paciente, principalmente la diarrea profusa y deshidratación. Ahora, también tenemos que verificar la zona y región del paciente. Por ejemplo, si la región donde el paciente habita es endémica o esporádica, podemos decir, de casos de cólera, podemos decir que es muy probable que el paciente tenga cólera como tal, ¿no? Ahora, si vamos a las pruebas de laboratorio, primero podemos hacer un examen microscópico. Recordemos que prácticamente la bacteria, el Vibrio cholerae, que pertenece al género de los vibriones, va a ser una bacteria gram negativa. Entonces, si es gram negativa, en una tinción gram podemos observarla de un color rosado tranquilamente y podemos, a través de una muestra de heces, ¿no? Una recopilación, un hisopado de las muestras de heces o un cultivo de heces, podemos, a través de una tinción gram, podemos ver que tiene que salir un color rosado, las formas de coma que presentan las bacterias, color rosadito, ¿no? Ahora, también el cultivo de heces, y esto va a ser muy característico, ¿no? Para el cultivo de heces en un Vibrio cholerae va a ser agar TCBS. ¿Qué significa el agar TCBS? Significa tiosulfato, citrato, bilis y sacarosa, ¿no? Ese es el agar o el tipo de agar donde se va a cultivar, va a ser un medio selectivo diferencial para el Vibrio cholerae. Ahora también podemos usar pruebas rápidas como pruebas de antígenos, anticuerpos, sí se puede usar. Sin embargo, las pruebas de diagnóstico rápido, como acá podemos apreciar,
Esta es una prueba de diagnóstico rápido donde podemos encontrar línea de control y línea de test, donde nos va a indicar si es positivo o no es positivo en la línea de test, ¿no? No son tan, ¿cómo se dice? No son pruebas confirmatorias. Lo que es más confirmatorio es un cultivo de heces a través de agar TCBS, ¿no? Y un examen de muestras. Ahora, las pruebas bioquímicas podemos utilizarlas como prueba de oxidasa. Recordemos que el virus Cholerae va a tener el citocromo C oxidasa, ¿no? Esa enzima prácticamente va a reaccionar con la prueba oxidasa y generar una reacción, ¿no? Una reacción donde podemos visualizarla y podemos decir que sí, prácticamente la bacteria va a ser oxidasa positiva, característico del virus Cholerae, ¿no? Y también podemos hacer el uso de pruebas serológicas, ¿no? Como un PCR y entre otros. Ahora, el tratamiento, prácticamente el tratamiento va a ser con doxiciclina. Doxiciclina va a ser en primera línea como tal, ¿no? Ahora, en pacientes adultos se le está diagnosticando el tratamiento de doxiciclina como tal. ¿Por qué? Porque uno es un antibacterial, que es muy potente, se puede decir, donde va a actuar a nivel de la bacteria, a nivel de los ribosomas, ¿no? Evitando prácticamente el proceso de elongación para que la bacteria pueda sintetizar sus proteínas, para que disminuya, prácticamente disminuye la carga viral, disminuyendo la síntesis de proteínas en las bacterias. Eso es lo que hace la doxiciclina. Es recomendado en pacientes adultos y se podría decir que es como la primera línea de defensa, ¿no? Ahora, la citromicina también es demasiado usada. ¿Por qué? Porque es también, aparte de ser un macrólido antiinflamatorio, también es un antibacterial muy potente. Sin embargo, a diferencia de la doxiciclina, que la doxiciclina a nivel de los ribosomas va a actuar a nivel del 30S. Recordemos que los ribosomas de la bacteria, que lo voy a explicar un ratito. Eh, bueno, vamos a explicarlo un poquito. Yo tengo mi ribosoma chiquitito acá y mi ribosoma acá. Estas me van a formar proteínas a través de un proceso de elongación donde va a haber una secuencia de cadenas y vamos a formar las proteínas necesarias, ¿no? ¿Qué pasa con mi bacteria que es prácticamente así en forma de comilla? Este es mi Vibrio chalerae, ¿sí? Va a tener dentro de ellas, así como un zoom gigante, va a tener esto, ¿no? Su ribosoma, donde acá va a ser 30S y acá es 50S, ¿no? Ya. ¿Dónde actúa la doxiciclina? La doxiciclina actúa acá, se une acá a nivel de la parte o la subunidad 30S de ribosoma para evitar el proceso de elongación. Ahora, la citromicina también es algo chévere porque no actúa a nivel de 30S, sino que la citromicina va a actuar acá a nivel de 50S. Y también va a evitar un proceso de translocación para una posterior transcripción de las proteínas donde no se va a poder realizar. ¿Por qué? Porque la citromicina está actuando ahí, ¿no? Entonces, los dos van a inhibir a nivel de los ribosomas. Sin embargo, cada uno va a inhibir a una subunidad en específico, ¿no? Ahora, siendo la citromicina también un poco, si bien es cierto, se utiliza bastante con frecuencia en estas enfermedades, por ejemplo, porque tiene una buena alta tasa, una de efectividad, más que todo en mujeres y en niños. Ahora, la citromicina también tiene un pequeño contra, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la citromicina por lo general puede generar una mayor resistencia a las bacterias, ¿no? Y es por eso que también es necesario saber la cepa o el serotipo, ¿no? Por ejemplo, los más resistentes han sido los biotipos TOR. ¿Qué pasa si le podemos dar acitromicina a los de biotipo TOR? Podemos generar una mayor resistencia a la bacteria, ¿no? Es por eso que por lo general, como primera línea de defensa y como dosis única, se recomienda la doxiciclina, ¿no? Y ya podemos ver, ¿no? Si la bacteria generó resistencia o no. Ah, pues no. Pero la citromicina también actúa muy bien y es más que todo más recomendada en las mujeres y en niños, ¿no? Mujeres embarazadas y niños, como tal. Ahora, regresando un poquito acá. Acá también encontramos al ciprofloxacino. El ciprofloxacino va a actuar en una forma distinta. Lo que va a hacer el ciprofloxacino también es un antibiótico, ¿no? Sin embargo, lo que va a inhibir va a ser a nivel del ADN, se podría decir. Inhibe las enzimas, por ejemplo, las topoisomerasas y las ADN girasas, que van a evitar la replicación del ADN. O sea, yo como replico mi ADN, tengo mi secuencia de ADN, ¿no? Y entre ellos voy a tener varias enzimas, ¿no? Como la helicasa y entre ellos, ¿no? Ahora, mi ADN girasa lo que va a hacer es
o sea, desenvolver o desenrollar mi secuencia de ADN, ¿no? Y van a venir las topoisomerasas, las helicasas para romper, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer el ciprofloxacino? Va a actuar y va a inhibir a mi ADN girasa y a mis topoisomerasas. El ciprofloxacino va a actuar ahí, ¿sí? Inhibe. Entonces, chao. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a poder replicarse. ¿Qué pasa cuando no se replica la bacteria? Va a generar una ruptura del ADN y si se genera una ruptura del ADN, no puede hacer los siguientes procesos correctos, ¿no? Va a generar una muerte bacteriana o en todo caso va a generar bacterias que son mucho menos resistentes porque si no tienen su secuencia de ADN correctas, no van a generar las proteínas necesarias para tener un factor de virulencia más patogénico, ¿no? Para generar enfermedades más virulentas, se podría decir, a nosotros. Eso sería el tratamiento, ¿no? Bien. Vamos por acá. Ahora, vamos a ir a un pequeño rol de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el principal mecanismo patogénico de virus Chagas que conduce a una diarrea líquida? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción por el cual la toxina colérica va a generar la diarrea como tal, ¿no? O sea, va a generar la liberación de electrolitos. Recordando un poco, recordando un poquito como tal, ahora vamos a poner, vamos a borrar esto, vamos a aumentar. Recordando un poco, como voy a recalcar, prácticamente la toxina colérica va a tener dos subunidades, ¿no? Va a tener mi subunidad A y mi subunidad B. Para ser más específicos, la subunidad A es la que va a activar a través, ya saben, de la unión de ARF6 con mi subunidad A, va a activar a mi anilato ciclasa, ¿sí? Y esta anilato ciclasa se va a encargar de cambiar el ATP a AMP ciclo, ¿no? Esto es lo que hace. O sea, prácticamente la toxina A de la cólera va a generar, va a activar a mis enzimas adenil ciclasa o anilato ciclasa para activar toda la ruta o bueno, toda la cascada, ¿no? De segundos mensajeros, de ATP a AMP y de AMP va a ir a los canales iónicos, ¿sí? Y de los canales iónicos van a generar fallas, ¿no? ¿Fallas a qué canales? Por ejemplo, sodio, potasio, tepeasa, también puede afectar a otros canales, por ejemplo, sodio, cloro, entre otros, ¿no? Donde se va a generar una liberación de cloro, más que todo, y se van a liberar otras proteínas, ¿no? No se va a dar una buena reabsorción de sodio, y si no se da una buena reabsorción de sodio y tengo mayor sodio extracelular, o sea, fuera de mi célula, que dentro de mi célula, el agua, por lo general, va a acompañar al sodio. Entonces, si el sodio se está yendo, entonces el H2O también, ¿qué hace? Se va. Y si el sodio se va a nivel extracelular, entonces el agua también se va. Es por eso que tenemos una gran deshidratación, ¿no? Porque no solamente perdemos esto, sino que perdemos. Perdemos cloro, perdemos sodio, ¿qué perdemos también? Perdemos potasio. O sea, ¿podemos decir que presentamos hipocalemia? Sí, podemos presentar hipocalemia. Pacientes con cólera pueden presentar hipocalemia. Ahora, ¿también qué perdemos? HCO3. ¿Sí? Perdemos HCO3 a veces. ¿Sí? Y lo más importante, perdemos agua. Sí, estamos perdiendo todo esto. Ahora, regresando a la pregunta. Ya. El principal mecanismo patogénico del virus HLV, más que todo, es la toxina colérica, producción de toxina colérica que va a activar a la anilato ciclasa, ¿no? Siendo más preciso, podemos decir la toxina A o la subunidad A de la toxina colérica, ¿no? Invasión directa al epitelio intestinal no tiene nada que ver. Producción de exotoxinas, más que todo son enterotoxinas, ¿no? Formación de biofilms en el intestino delgado, si bien es cierto, pero no es el principal mecanismo. O sea, la formación de biofilms, ¿por qué sea? ¿Por qué? Porque presenta una motilina y presenta otras proteínas, ¿no? Otras proteínas, por ejemplo, ¿cómo se llama esa proteína? El pílico corregulado. Ahí está.
epílico regular, lo que van a generar los biofilms, entre otros, ¿no? También la Cholix y otras más, para que pueda sobrevivir a ambientes, ¿cómo se dice? A ambientes acuáticos y otro tipo de ambientes, ¿no? Entonces, la primera pregunta es producción de toxina calórica que activa el enilato ciclasa. Cerrado. ¿Cuál es el principal receptor que se activa por la toxina colérica? Bueno, como vemos acá, entonces sería el receptor de adenilato ciclasa. Tengan cuidado de no marcar MP cíclico, ¿no? Si bien es cierto, la ruta está acá, entre los dos, el receptor es de adenilato ciclasa. Ahora, paciente de 25 años, presenta diarrea acuosa en arroz, en agua de arroz, ¿ya? Sin sangre ni moco. Ah, ojo, tengan cuidado, el cólera no genera sangre ni moco, más que todo. Es una diarrea profusa con deshidratación extrema, ¿no? Y si bien es cierto, está asociada a vómitos y deshidratación extrema, no es frecuente que presente diarrea con sangre. No, no es frecuente en pacientes con cólera, sino que es una diarrea que se puede decir lechosa por el color medio blanquecino que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué características clínicas distingue el cólera de otras diarreas infecciosas, ¿no? Fiebre elevada, moco abundante en las heces, como le digo, sin moco, entonces no puede haber moco abundante en las heces. No es necesario que tenga fiebre elevada. Presencia de sangre en las heces todavía. Ahora, por descarte podríamos decir que es volumen extremadamente alto en las heces. Y creo que se refiere a la cantidad de depósito de heces que hagamos, ¿no? Y por eso volumen extremadamente alto en las heces sería. Por la cantidad de depósitos que hacemos. La pregunta 4. Un niño de 3 años con deshidratación severa presenta hipotensión, taquicardia, letargia y vive en una zona endémica del cólera. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado? Antibióticos orales, hidratación con solución de rehidratación oral, hidratación intravenosa con lactato de Ranger, hidratación intravenosa con solución glucosalina. Ahora, lo que tenemos que hacer como primer tratamiento inicial más apropiado en paciente con cólera es principalmente volver a rehidratarlo. Entonces, antibióticos orales no podría tener mucho que ver, ¿no? Pero sí es cierto que a veces le dan Dultorax, creo que se llama. Pero no, más que todo lo que tenemos que hacer es hidratar al paciente. Ahora, la hidratación con solución de rehidratación oral no es tanto porque, si bien es cierto, se utiliza con rehidratación oral, pero ¿qué pasa en pacientes con prácticamente la enfermedad de cólera, pero en estados crónicos? O sea, con bastante diarrea, una deshidratación crónica, una deshidratación severa. No sería muy eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la rehidratación oral tiene que pasar todo un proceso, ¿no? Más que todo, ¿cuál sería? A vía intravenosa, ¿no? Sería la forma más rápida para volver a hidratar al paciente. Ahora, ¿por qué puede ser entonces entre el lactato de Ringer o solución glucosalina? Ahora, ¿por qué no puede ser glucosalina? Porque glucosalina solamente que podría hidratar, solamente se puede decir sodio y cloro, ¿no? Sin embargo, faltarían algunas cosas más, ¿no? Como potasio, entre otras. Por ejemplo, bicarbonato también, porque estamos perdiendo bastantes cosas. Entonces creo que la más correcta sería la hidratación intravenosa con lactato Ranger, siendo la más óptima de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene todos los electrolitos, por ejemplo, tiene sodio, potasio, calcio, entre otros, para poder hidratar al paciente, ¿no? Y lo mejor es que todo tiene que ser en vía intravenosa. ¿Por qué? Porque si le das rehidratación de tipo oral, lo que tiene que hacer el paciente es primero pasar todo ese proceso y tiene que llegar al nivel del intestino, ¿no? Y recién poder generar otra ruta, ¿no? Absorbe y tiene que volver a reabsorber a nivel de los riñones, ¿no? Estaría trabajando mucho más. Entonces, con vía intravenosa sería la forma mucho más rápida. Ahora, en el diagnóstico microbiológico de virus HDV, ¿cuál de las siguientes pruebas va a ser más útil para confirmar el diagnóstico? Como les vuelvo a decir, la más útil, aparte de la tinción Gram, siento que va a ser el coprocultivo o el medio de cultivo tiosulfato citrato bilisacarosa. Este es el más útil para confirmar el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque este medio de cultivo no solamente va a ser selectivo, sino que va a ser diferencial, o sea, va a diferenciar de otros patógenos, ¿no? O bueno, de otros agentes etiológicos como tal. Serología para cuerpos pueden ser pruebas rápidas, pero no tan eficientes. Hemocultivos no me serviría dar sangre, la verdad, no mucho, porque solamente me diría si es gran positivo o gran negativo. Tinción gran, también lo mismo, gran positivo o gran negativo, ¿no? En cambio, el coprocultivo en medio TCBS o tiosulfato citrato bilisacarosa va a ser el que me puede dar el diagnóstico confirmatorio de esta enfermedad.
Ahora, ¿cuál de las siguientes cepas del virus Cholerae es la más común implicada en pandemias? Recordemos que existieron 7 pandemias a nivel mundial, de las cuales 6 prácticamente eran del biotipo clásico y una era del biotipo Tor, ¿no? Pero para los serotipos o las cepas era el virus Cholerae O1. Este era la más frecuente, ¿no? Y nos vamos a la siguiente pregunta. Ok. ¿Cuál es la principal medida de prevención en áreas endémicas del cólera? La principal medida de prevención, y como lo volví a decir prácticamente al inicio de la exposición, va a ser prácticamente una prevención sanitaria. Esa es la principal medida de prevención en áreas endémicas. No es tanto una profilaxis antibiótica masiva ni una vacunación masiva con vacunas inyectables, ¿no? Más que todo, con un buen manejo de agua potable y un manejo adecuado de, o sea, excretas o de residuos excretados, literalmente se puede decir que el cólera ya no sea un problema para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente el cólera, ¿dónde se propagaba? En aguas empozadas o en verduras mal cocidas. Si tenemos un buen sistema de educación de higiene y también un buen sistema sanitario, esta enfermedad ya no debería de afectarnos, ¿eh? Es por eso que un acceso de agua potable y manejo adecuado de excretas sería la clave correcta en este caso. Ahora, ¿cuál de las siguientes vacunas contra el cólera es la vacuna oral inactiva? Ahora, es el Dukoral. Esto sí, no es ni la vacuna contra la influenza, ni el Rotarip, ni el tipo 21A. Es el Dukoral. Según la OMS, es más, a los niños que estaban naciendo en pacientes, o bueno, en regiones endémicas, se les da vacunas Dukoral de forma prácticamente que contiene el patógeno al cólera de forma inactiva para que puedan tener una mayor respuesta inmune, ¿no? Tener un sistema inmune adaptativo ya más apto. Por ejemplo, una respuesta de memoria se podría decir, ¿no? Dándole vacunas de vía oral inactivadas, ¿no? O atenuadas del virus, de la bacteria en todo caso. Y chicos, creo que esta es la última pregunta. Yo sería todo por mi parte. Bueno, he sido su expositor, Anderson Pelegales Olivas. Soy un estudiante de medicina humana de curso del tercer año y más que todo quisiera agradecer a una amiga, más que todo Yasmin Guara Camilla, por ayudarme también a realizar esta PPT. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.